Yo lo sentía como si fuera un presentimiento, como si todo el tiempo estuvieras sintiendo que algo malo te fuera a pasar. Entonces la ayuda era, no, tenemos que ver la energía, vamos a hacerle una limpieza de energías a esta niña. Vamos allá a bañarla con este baño, empezar a centralizar mejor sus emociones, entonces vamos a hacer yoga. Pero entonces, claro, yo después de eso me empecé a sentir súper expuesta, escuchaba ruidos, en mi casa se escuchaban muchos ruidos, veía sombras y empecé a tener un contacto con el mundo espiritual. No estaba preparada para eso. Habían por ahí 8 altares y me dijo, arrodíllese enfrente del que quiera. Entonces él decía, tienes que tomarte esto. Yo me lo tomé y terminé absolutamente borracha. Y de un momento a otro, ese señor empieza a gritar. Él decía, no, ya, no es mía, ya, yo no me meto con ella. Yo entendí después que él me iba a consagrar a un espíritu del enemigo. Lo que el señor gritó fue, yo no puedo consagrar lo que ya está consagrado. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Manuel Podcast, Dios con nosotros. Los temas están variando y estoy muy contento por eso porque hemos tenido muchísima variedad. El Señor nos está trayendo, digamos, muchos testimonios con diferentes ópticas, diferentes temas para realmente fortalecer nuestra fe, que lo busquemos a Él en el sagrario, en la Eucaristía. La invitada del día de hoy es una persona bastante especial, les quiero decir de antemano. Hoy vamos a hablar con nuestra invitada sobre la nueva era, terapias alternativas. Ella lo vivió en su propia casa, con sus padres. Ya nos va a poder contar un poco más eso y cómo esto también tiene un puente hacia la depresión, la ansiedad, esa falta de esperanza en el corazón y falta de paz, y bueno, y cómo finalmente el Señor la toma de esa oscuridad o de ese hueco en el que estaba y cómo la redime. Y hoy se dedica a la evangelización. 3 años evangelizando y haciendo acompañamiento psicoespiritual. Entonces es una historia tiene únicamente 30 añitos y todo esto que les he contado ha pasado en su vida, ¿no? Entonces les quiero presentar a Mariluz Vanegas. Mari, bienvenida a Emanuel Podcast. ¿Cómo estás? Alejo, muchas gracias por la invitación. Emocionada, emocionada porque he dado mi testimonio varias veces, pero siento que cada vez que uno da el testimonio, siempre surge algo diferente, ¿no? O sea, como que pues a través de mi historia fueron varios años en lo mismo, entonces pues en varios años vives determinadas experiencias que no vas a contar todo el tiempo en una sola y que de repente uno va hablando y el Señor como que, ay, esto quiero contarlo acá, así que vamos a ver qué va suscitando el Señor para hoy. ¿Desde dónde comienza entonces esta historia tuya? ¿Desde dónde te gustaría comenzar? Bueno, sucede que mi papá es hinduista, él es colombiano, pero es muy practicante de la religión hinduista. Y bueno, dentro del hinduismo hay más de 4.000 sectas, dentro de 4.000 grupos y denominaciones, así que pues uno de ellos es al que pertenece él. Mi mamá es católica, entonces pues ellos se conocieron siendo así, en yugo desigual, pero son casados por la Iglesia Católica. Entonces, la iglesia sí permite eso, o sea, pues en nuestra libertad que nos da, obviamente con la condición de que estemos unidos bajo el sacramento. Y desde ahí, pues claramente vi como un sincretismo en donde sí crecí rezando el rosario todos los días, pero también crecí acompañando, digamos, a mi papá a algunos rituales de su grupo y de su denominación, ¿no? Entonces, todo esto se remonta a que desde muy chiquita, para mí no fueron modas, para mí no fue como, ay, qué rico probar de esto, sino fue una conversación, o sea, el diálogo que escuchas alrededor, las creencias con las que te formaste, ¿no? Entonces, de ahí surge, pues obviamente una inmersión en muchas prácticas a raíz de que en el colegio empiezo a tener ataques de pánico fuertes. Entonces mi comportamiento obviamente empieza a variar. Yo empiezo a sufrir de ataques de ansiedad desde que tenía más o menos unos 10, 11 años, ¿sí? Pero entonces en esos ataques de ansiedad
pues habían muchas heridas profundas, también habían miedos, había una mala gestión de las emociones, pero también había una parte química en ese momento donde, digamos, yo no estaba recibiendo los neurotransmisores que mi cuerpo necesitaba recibir, pero como yo venía de un diálogo donde la mente todo lo puede, todo lo alcanzas, todo es mental, todo esto, pues entonces en medio de buscar como ese poder mental, ¿cierto? Pues se terminó asistiendo a muchas terapias alternativas. Entonces, mientras que yo estaba asistiendo a muchas terapias alternativas en búsqueda de la sanación de esos ataques de pánico porque eran terribles, ¿sí? O sea, a mí en el colegio ya llegaron y me dijeron, Mari, tú, o sea, no puedes regresar durante un tiempo. Necesitas tomar acompañamiento psiquiátrico. ¿Cómo es un ataque de pánico? Un ataque de pánico Es más común, ¿no? De lo que es uno muy cree, común, es ¿cierto? muy común. De hecho, yo hoy en día todavía lucho con la ansiedad, gracias a Dios. Y digo lucho porque es una batalla dormida, es como un monstruo dormido, es ese hombre viejo que está amarrado, como lo dice San Agustín, ¿cierto? Yo hoy en día, gracias a Dios, hace mucho no tengo un ataque de pánico, pero igual sí siento cuando a veces el perro que dice San Agustín, ese hombre viejo, quiere despertarse, ¿sí? Entonces, por eso digo, sigo batallando con eso, pero es tan alta la realidad y yo te decía, Alejo, que por eso yo quisiera en este episodio hacer el enlace entre la nueva era y entre la salud mental y los ataques de pánico, ¿sí? Porque abro primero antes de irme al otro tema, o sea, respondo a esa pregunta y un ataque de pánico se siente en muchas personas se siente de manera diferente, pero con todas las personas que acompaño y desde mi propia experiencia, yo lo sentía como si fuera un presentimiento, como si todo el tiempo estuvieras sintiendo que algo malo te fuera a pasar. Como si Entonces, estuviera en riesgo, en total, o peligro. sea, tú te sientes en riesgo todo el tiempo te sientes, la mente te juega mucho, entonces todo el tiempo sientes que la gente está hablando mal de ti, todo el tiempo sientes que algo malo me va a pasar, todo el tiempo te sientes vulnerable. Entonces, la ansiedad en sí mismo como mecanismo biológico, o sea, como mecanismo natural, es la capacidad que el cuerpo tiene y que Dios nos ha dado para que el cuerpo se ponga en una posición de defensa y de ataque frente a algo. O sea, si a ti te viene un tigre a atacar, pues necesitas que el cuerpo reaccione sobre eso. Para salir a correr, Claro. claro. Pero entonces, cuando todo el tiempo estás pensando que hay un tigre, cuando todo el tiempo estás en ese mecanismo de defensa, de ataque, pues entonces te ataque de pánico porque todo el tiempo estás dispuesto a atacar, o sea, A a defenderte. defenderte y ves que nada viene y ves que el tigre no existe y ves que eso, entonces resulta que la mente hace que cualquier cosa puede ser eso que te ataque. Cualquier cosa puede ser eso para lo que, si todo el tiempo estás en disposición de ataque, pues en todo vas a haber peligro, ¿sí? En las personas, en las relaciones, en las amistades, en el sueño, la mente no descansa. Entonces te acuestas y tienes pesadillas, el cuerpo empieza a reaccionar porque como todo el tiempo no descansas, o sea, todo el tiempo estás en esa posición de defensa, entonces también se empiezan a activar algunos mecanismos, se activa la adrenalina, se activan otros químicos del cuerpo. Sobreestimulada, estás todo el Claro. tiempo, ¿no? Y que empieza sudoración en las A las manos, manos. taquicardia, falta de respiración, la sensación de que te vas a desmayar. Y entonces, al evitar que la gente vea eso, ya no quieres salir, te aíslas socialmente, porque entonces yo no quiero que la gente vea cómo tiemblo, yo no quiero que... Y se vuelve una bola muy grande. A mí me dio, siendo muy chiquita, yo luché con eso y lucho con eso, pero hay mucha gente en etapa adulta que está sufriendo de eso. Entonces, y esto te lo digo porque yo entré a todas estas terapias alternativas buscando sanación. Y esto lo quiero enfatizar porque lejos de juzgar, cada persona que ha entrado en estas terapias muchas veces también busca salir de ese mundo oscuro de la ansiedad, salir de ese mundo oscuro de lo que me duele. Y lo que pasa con la nueva era y con estas terapias es que te ofrecen aparentemente una solución tan rápida que tú, ante años de sufrimiento y ante un ataque, tú quieres todo rápido, tú quieres todo ya. Salir rápido de eso, claro. Exacto. Entonces, Pero ahí estás pequeña, ¿no? ¿Cuántos claro, años yo tenías? ahí te estoy hablando que yo empecé con estos ataques teniendo más o menos unos 10, 11 años. Y arrancas en las terapias alternativas y esto de la nueva era a esa edad, o eso viene después. No, empieza más o menos como a unos 12 años, ¿sí? Que empezó a suceder que yo ya venía 2 años, pues diciendo, siento mucho miedo. O sea, yo le decía a mi mamá, es que siento miedo, siento miedo, siento miedo. Y me decía, ¿pero de qué?
O sea, ¿cierto? ¿De qué? Y claro, habían conflictos familiares, habían muchas cosas internas, pero al final nada era tan justificable, ¿sí? O sea, para sentir ese temor. Entonces, bueno, todo es la mente, todo es la mente. Y en ese momento, también en el colegio, digamos que yo estaba en medio de, yo lo llamo como mucho bullying, ¿no? Entonces, mucha burla, mucho, y uno con el autoestima bien bajita, teniendo esos ataques de pánico. Y resulta que entonces ahí todavía no había empezado nada de las terapias alternativas ni nada de eso. Pero como te digo, yo venía a rezar mucho el rosario, yo vengo de un colegio de religiosas, pertenecía a un grupo de misioneros chiquitos, entonces yo empecé a comunicarlo con mi mamá, con la psicóloga del colegio, con todo esto. Me decía, no, vamos a rezar el rosario, vamos a esto. Pero al final, Dios es un Dios de procesos, ¿sí? Entonces, claro, como que yo decía, bueno, me calmo, pero otra vez volvía. Y en medio de todo este tema del acoso, de las burlas, del rechazo en una niña de 12 años que quiere jugar y que te dice, no, contigo no, ¿cierto? Em, pues buscando aceptación, ¿qué sucedió? Que empecé a jugar jueguitos de estos de Charlie Charlie, de la tijerita, de Cupido con la moneda. Y también cuando, digamos que mis amigos se dieron cuenta que mi papá pertenecía a todo este mundo oriental, eso llamó muchísimo la atención, ¿sí? Que hoy en día les suena cool, ¿no? Lo hinduista Súper es cool. cool, ¿no? Súper cool, exacto. O sea, eso. Y es paradójico porque fíjate que tiempo después, la primera vez que yo salgo del país sola, hice un muy buen amigo tailandés y a ellos les llama mucho la atención el cristianismo. Y también lo ven con ese mismo como, wow, entonces es como lo desconocido, ¿no? O sea, como eso de que me intriga lo que no conozco, lo que es diferente. Y ahí entonces, claro, yo dije, bueno, esto es una puerta de entrada a sentir como más aceptación. Y empecé a jugar estos jueguitos hasta que terminé presente en una tabla Ouija. Y eso se me desordenó pues la vida. Entonces, claro, como que yo en ese momento no comenté en mi casa que yo estaba jugando eso. ¿Fueron varias veces? Sí, fueron varias veces. Y la tabla de movía, No, la pues, Ouija y... fue una vez, Ah, la pero Wii. los otros juegos fueron varias veces, Ya. ¿sí? Y con los otros juegos sí pasaban cosas. Entonces eran cosas como que el televisor se prendía, la moneda se movía sola, el lapicito se movía. Y entonces eso sí fue varias veces. La Ouija fue solo una vez. Que hoy en día es súper peligroso porque cuando yo lo jugué, a pesar de que soy muy joven, o sea, yo tengo 31 años, pero es que el mundo evoluciona así. Y hoy en día ya los niños juegan Ouija online. En ese tiempo no era así, ¿sí? Ok. O sea, no era así. ¿Y qué te empieza a pasar? ¿Empiezas a sentir cosas espirituales también ¿Qué o qué sucedió? te pasa? Que si yo ya venía de ataques de pánico, esos ataques de pánico se incrementaron muchísimo más. Entonces yo ya empezaba a lastimarme, a hacerme daño, una cosa, la otra. Y mis comportamientos empezaron a ser muy extraños a la luz de de los otros. Y sí, yo creo que eran extraños, ¿sí? O sea, una niña que de la nada va y se encierra en el baño a llorar y se jala el pelo. O sea, obviamente, como que además ya venía siendo rara. Entonces después de esto, obviamente se incrementa muchísimo más. Y entonces, ya después, como buscando, pues, sanación, o sea, buscando, mis papás también buscando paz en la casa, todo esto, pues entonces empiezo a ir ya primero a varios psicólogos, todo esto, pero también, claro, mi papá en medio de sus, digamos que de su mundo, empieza también a pedir ayuda, ¿cierto? Decir, mira, mi hija, a él también le dolía, o sea, él también era un papá que estaba sufriendo por lo que estaba sufriendo su hija. Entonces era, vamos a pedir ayuda a tal persona. ¿Y cuál era la ayuda? Pues terapias alternativas, ¿sí? Entonces la ayuda era, no, tenemos que ver la energía, vamos a hacerle una limpieza de energías a esta niña. Vamos allá a bañarla con este baño. No, ella tiene que empezar a centralizar mejor sus emociones, entonces vamos a hacer yoga. ¿Tú cómo vas a ordenar tus emociones si ni siquiera has entendido dónde está la herida? Si no sabes tu comportamiento. Entonces es apagar, ¿no? Anestesiar. Entonces, vamos a hacer yoga con esto. Ya después era, no, yo la veo perdida. Entonces, vamos a hacer Reiki. Entonces, vamos a mirar dónde está, en qué parte y con las manos y todo esto.
Entonces en la casa era, no, claro, había ya infestación, había contaminación por tanta cosa. ¿Sí? Claro, pero nosotros no lo mirábamos así, ¿sí? O sea, yo no lo miraba así. ¿No era tan visible o qué? O... No, yo creo que, o sea, yo no lo miraba así, yo decía, como estos son malas energías, ¿sí? O sea, estos son malas ¿Por qué? vibras. ¿Veías algo? O... Yo todo el tiempo sentía sombras, todo el tiempo sentía sombras acompañándome. Yo tengo un episodio aparte que después te contaré sobre eso, pero yo desde muy chiquita tuve como un contacto muy fuerte con mi ángel de la guarda. Y Contanos en un minuto. 60 segundos con el ángel de la guarda. 60 segundos con el ángel de la guarda. El ángel de la guarda para mí siempre fue una compañía muy grande. Y yo sentía, cuando digo que nunca lo vi así, no, pero en mí yo crecí con la certeza absoluta. O sea, yo creo que esa misma fe me llevó a decir, mi ángel de la guarda me está cuidando, mi ángel de la guarda. Yo le hablaba a mi ángel de la guarda y yo sentía su presencia. O sea, yo solo sentía su presencia. Y cuando yo me empecé a meter en todo esto, yo dejé de sentir esa presencia y empecé a sentir, como por decirlo así, una presencia negra, ¿sí? Entonces yo todo el tiempo sentía que me perseguían y yo me sentía observada, sentía todo esto y yo entendí que ya mi ángel de la guarda no estaba presente, ¿sí? Tiempo después en confesiones y en cosas que ahorita les contaremos, entendí que el ángel de la guarda pues también como que se pone triste, o sea, no puede estar en los mismos lugares donde tú pecas. El ángel de la guarda no entra contigo a muchos lugares donde estás pecando. Entonces, claramente, si esto es una batalla espiritual, como lo dice Efesios, como lo dice San Pablo en los Efesios, y no tienes tu protector que ha sido creado solo para ti, que no se le pone nombre además, o sea, no tiene, no, es el ángel ya, es una huella digital. Y es tan único el ángel de la guarda para cada persona que cuando morimos, ese ángel no es para nadie más, vuelve a rendir gloria a Dios, ¿sí? No, el ángel de la guarda no se le alimenta, no, el ángel de la guarda es un regalo que Dios nos da, como lo dice el Padre Pío, como lo dice Santa Gema Galgani. Pero entonces, claro, yo después de eso me empecé a sentir súper expuesta, escuchaba ruidos, en mi casa se escuchaban muchos ruidos, veía sombras y empecé a tener un contacto con el mundo espiritual, ¿sí? No estaba preparada para eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? El contacto. Empecé a tener un contacto con el mundo espiritual, me refiero a que ya empecé a escuchar cosas que yo decía no eran normales, Ya. sí, todas estas cositas, entonces a ver sombras, a todo esto, ¿no? Y ya había abierto puertas a través de estos juegos, a través del yoga, a través del reiki, a través de la numerología, a través incluso de haber hecho un proceso de hipnosis de regresión para ver qué había pasado en mi vida pasada, supuestamente, ¿sí? Eso está tan de moda, ¿no? La gente buscando respuestas, también yendo a la regresión. Total. Eso ocurre más o menos en tu espacio de vida. En mi espacio, todo esto es un espacio de vida de los 12 años hasta los 16 años, porque a los 17 ocurre algo Estás muy que joven, me ¿no? marca. Sí, Para estar metida también en todas estas cosas. claro. Sí. O sea, sí fue algo que empiezo desde muy niña. Ujú. Sí. Y lo que te digo, y todo eso fue en un sentido, en una necesidad de aceptación, en una necesidad de sanar, en una necesidad de no sentir pánico. Entonces, claro, llegaba alguien y decía, no, tú vas a dejar de sentir pánico con el baño, no, Ah, con tal, claro, échate esto y... exacto, tienes que hacer este ritual. No, tú tienes que hacer yoga o sea, en determinados mantras especiales. Y sucede que sí, o sea, que inicialmente todo te da una solución inmediata, ¿sí? Entonces, claro, es como, esto me funcionó, pero ya dejó de funcionar. Entonces, quieres más, ¿sí? Eso nos dicen todos los que pasan acá en la serie de Noto de Luz, Mari. Qué impresión. Eso es como la droga. O sea, primero empiezas de a poquitos. Y después es más y más. Además, porque la curiosidad empieza a despertarse. Esa curiosidad te empieza a despertar. Por lo oculto, Claro que sí. curiosidad. Sí, porque nosotros finalmente tenemos naturaleza espiritual. O sea, nosotros somos alma, mente y cuerpo. Tenemos naturaleza espiritual. Entonces, en esa naturaleza espiritual quieres saber, o sea, quieres ver el futuro, quieres tener respuesta a lo que no se tiene respuesta tantas veces. O sea, todo eso hace parte de nuestra naturaleza. Tal vez no son personas malas ni nada de esto, uno que se mete en este mundo, sino es más cuando esa naturaleza se te desvirtúa, se te empieza a deformar.
Perfecto. ¿sí? ¿Y entonces qué te pasó a los, qué? ¿16? A los 17 años. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Eso es algo muy lindo porque cuando yo estaba, digamos que buscando respuestas de todo, yo me meto o sea, en Reiki, en Feng Shui, en un montón de cosas, ¿cierto? Pues también hice la consagración a Jesús por María, pero la verdad lo hice como si fuera una práctica más. Inspirado por tu mamá, en este caso, que Sí, pero también inspirado por una monjita del colegio. Entonces ella me decía, Lucecita. Y ella me decía, Lucecita, tienes que hacer esta consagración, conságrate. Yo me consagré por el método primero de los 33 días. Pero entonces yo lo hice como, no con la conciencia de, porque además yo le cogí mucho fastidio a la Virgen María en ese proceso. Yo venía de una historia de vida donde yo rezaba el rosario todos los días. Y yo después no quería saber nada del rosario, me daba fastidio entrar a misa, me daba fastidio, o sea, todo eso, no quería. ¿por qué? Sentía rabia, o sea, me sentía como cuando a ti alguien te cae mal y tú dices, ay, qué pereza, o sea, es que no quiero. Sí, Wow. O sea, algo más espiritual que mental, total. ¿crees? O sea, era algo muy espiritual. Ok. Y en ese momento, entonces yo dije, no quiero. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Pero la monjita me dijo, mi niña, o sea, necesitas empezar a volver. Por favor, conságrate. Mira, te prometo que esto sí te va a ayudar. Entonces, claro, yo hice la consagración, pero la hice como una práctica más. ¿Sola? ¿O con un grupo? No, la hice sola. Ella me guiaba y todo esto, pero era el método. Entonces no había renuncia, no había formación, no había nada. Solamente era Oración. un checklist más. Y eso pasa mucho a veces, ¿no? Entonces empecé a hacer eso, pero mira esto tan hermoso. Que yo pensé que esto se había quedado ahí. O sea, una más, yo seguí mi vida, seguí con ataques de pánico también otro tiempo más. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que entonces mis papás a mí me llevan primero donde Monseñor. En ese momento no era Monseñor Juan Vicente Córdoba, era el anterior a él, ¿sí? Tenían a un obispo, Un obispo. dices vos. Uh-huh. Entonces el obispo escucha mi historia y me dice, bueno, mira, te voy a dirigir con este sacerdote y con este grupo de laicos para que te ayuden a hacer oración de liberación, pero además para que te formes, ¿sí? Y yo, ok, bueno, hasta ahí. Primera visita lo visité 3 veces, ¿sí? Entonces, pero en mi falta de formación y en todo esto, entonces yo decía, bueno, yo ya tengo que renunciar a esto y a esto. Pero en mi falta de formación conocí a una angeóloga. Entonces, mi mamá me llevó a la angeóloga. Son ángeles, ¿no? Claro. Eso viene de Dios. Vamos a hablar con los ángeles. ¿Por qué no? Es que la palabra jodida es ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, no. ¿Sí? Entonces, claro, yo me metí en ese mundo y la angeóloga lo primero que me dice es, no, mira, tú tienes que poner, yo le conté lo de mi ángel de la guarda, porque imagínate, yo con mi ángel de la guarda, con una angeóloga, hace rato no lo sentía, pues era como, me lo van a devolver, ¿sí? Y ella me dice, no, es que tú tienes que ponerle nombre a tu ángel de la guarda. Abro paréntesis, eso es terriblemente peligroso, ¿sí? La iglesia tiene documentos donde nos dicen, no podemos ponerle nombre al ángel de la guarda. Al ángel de la guarda se le dice ángel. Y yo nunca le puse nombre, ¿sabes? Nadie nunca me lo dijo, pero nunca tuve ese instinto hasta ese momento, ¿sí? Entonces ella me dijo, no, tienes que ponerle nombre y tienes que... Eso no se puede, porque al final los ángeles están creados para el servicio del hombre, para proteger nuestra alma. Y cuando nosotros empezamos a ponerle la dignidad humana, es como devolverle a Lucifer el motivo por el que se rebeló. Él se rebeló porque Dios puso por encima a la criatura humana que los ángeles. Entonces es como que yo te devuelvo esa dignidad, ¿sí? Entonces yo le puse nombre a mi ángel de la guarda y ella, me acuerdo que me mostraba plumitas y me decía, mira, estos son los ángeles, me lo están dejando, y me mostraba escarchitas que habían dejado y yo me cautivé. Caemos súper fácil, ¿no? Caemos. Esta plumita. ¿Sí? Aquí estuvo tu ángel de la guarda. Eso fue hace muchos años y en ese momento la consulta ella la cobraba más o menos a $60-70. Hace 10 años. Era mucho más dinero el que es ahora. ¿Sí? Más, o sea, eran como unos ¿Te 70. enredó la película haber ido allá? ¿Cómo? O sea, a mí me enredó completamente. No solo la fe.
no la vida, sino también tu fe, seguramente, Sí, ¿no? Como... O sea, yo ahí me enredé y yo decía, a ver, hoy en día para mí una fascinación muy grande es el estudio de los ángeles desde la doctrina. O sea, que decía el Padre Pío es su ángel de la guarda, Santa Gema Galgani hablaba mucho con su ángel de la guarda, la Iglesia Católica nos muestra documentos sobre el ángel de la guarda, ¿cierto? Pero existen solo 3 arcángeles, que son San Gabriel, San Rafael y San Miguel. El resto tenemos un ángel de la guarda para nosotros, pero el resto no hay más. Entonces, ella empieza a envolverte y tú sin conocimiento. Por eso Santo Tomás de Aquino dice que 1 hora de estudio a veces son 2 horas de oración. Porque cuando tú, no se trata de un intelectualismo, pero es que quien más ama, quien más conoce, más ama. Porque nadie ama lo que no conoce y nadie sigue lo que no ama. Y lo dice San Agustín, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente todas estas prácticas vienen desde la vulnerabilidad. Y cuando tú no conoces quién es Dios y te hablan de lo que es Dios en sus palabras, tú dices, ah, claro. Por ejemplo, si yo no te conozco a ti y a mí me dicen, ay, es que Alejandro es alegre, yo me hago una idea de que Alejandro es alegre. Ay, es que Alejandro es trabajador. Yo me hago una idea de que Alejandro es trabajador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no te conozco, me quedo con las referencias de lo que me dicen. Entonces lo mismo pasa con Dios. Cuando tú no conoces a Dios, cuando tú no lo conoces en la escritura, cuando tú no lo conoces en los sacramentos y a ti te dicen, ah, pero es que Dios hace esto, pero es que los caminos de Dios son estos. Claro, porque tú no lo conoces, entonces te quedas con lo que te dicen. Dice la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, un solo camino. La Nueva Era te dice, es que tú puedes ir por muchos caminos. Pero como yo no conozco la escritura, cuando alguien me dice, pero si al final tenemos un solo Dios y hay muchos caminos, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, claro, pero ¿por qué me quedo con eso? Porque no lo conozco, ¿cierto? Entonces, claro, pues ¿cómo no van a haber muchos caminos? Para mí, uno de esos caminos fueron los ángeles. Después de haber pasado por Reiki, después de haber pasado por el baño, después de haber pasado por la vida pasada, después de haber pasado por todo eso, pues los ángeles, ¿cómo no van a hacer un camino? ¿Tú crees que la señora de los ángeles era estafa o realmente ahí había un espiritismo? Yo sí siento que había un espiritismo. O sea, ella sí se Mm, metía en su cuento. ok, invocaciones, Sí, total. cosas como... Sí, Porque hoy hay también mucha carreta, mucho estafador, ¿no? mucho. La sesión $80, hoy $100. No, es que mi ángel te dijo que va a aparecer un hombre en tu vida. O una mujer, pues. No, queda ahí. Totalmente. ¿Sí? Entonces, claro, o sea, y de las puertas más grandes de donde se agarra el enemigo, que lo dice el padre Josefo Semacula en Sanación de las Familias, el padre Luzón y muchos sacerdotes, digamos, de este tipo, el enemigo se agarra primero de las heridas, se agarra del temor, se agarra de los anhelos del corazón que no están puestos en Dios. No todos los anhelos del corazón vienen de Dios. Muchos anhelos del corazón vienen de las heridas, de los apegos, de los miedos, ¿sí? Y nosotros decimos, no, es que como es el anhelo del corazón, entonces viene de Dios. No todos los anhelos del corazón surgen de Dios. Ok. Muchos anhelos del corazón surgen de nuestra humanidad rota. Y eso sucede, que el enemigo se agarra a esos anhelos en el nombre de Dios. Y eso hoy en día pasa mucho en la iglesia. Porque a mí mucha gente me dice, Mari, Santa Teresita dice que los anhelos que tú tienes en tu corazón son anhelos de Dios, confían que esos anhelos van a ser cumplidos, sí, pero esos anhelos tienen que purificarse, porque sabemos realmente discernir si esos anhelos vienen de un corazón sano y un corazón libre, o vienen de un corazón lleno de temores que no quiere quedarse solo. Sesgado, ¿no? Exacto. O también por el afán de la plata, ¿no? Entonces... Pero una pregunta, ahí tienes 17 años. Entonces lo que sucedió ahí fue que, claro, imagínate que Monseñor a mí me había dicho, tú tienes que renunciar a todo eso y tal cosa. Pero yo no había tenido conocimiento. Entonces, en la segunda cita con Monseñor, a mí me da mucha risa, porque en la segunda cita con Monseñor, yo le decía, no, o sea, esto lo tiene que conocer la iglesia. ¿Sí? O sea, yo decía, mira, fui casi que a la doctora de Los Ángeles. O sea, te lo estás perdiendo, yo te quiero llevar. Tu señor obispo, ¿no? Mi señor, sí, yo le decía, Monseñor, es que usted tiene que acompañarme. ¿Mm?
Vamos donde la geóloga. Vamos, o sea, ¿Y qué cara te hizo? no, ese hombre, entre que ¿Con se amor? reía, ¿Misericordia? sí, me miraba con mucha misericordia, pero con... Entonces a mí ya me estaban Y haciendo tiene un cuadro del Sagrado Corazón. Y total. tiene una Virgencita de Guadalupe, No, vamos. o sea, tú tienes que conocer, ¿sí? Tú tienes que conocer. Entonces, él ahí me decía, no, mi niña, o sea, tú necesitas empezar a conocer. Entonces, ahí, porque claro, yo no, pero yo ya estoy haciendo el rosario, no, pero yo ya estoy ya, me decía así, pero dice la palabra en Oseas, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Mucha gente sufre porque las consecuencias de nuestras acciones no dejan de ser consecuencias porque no conozcamos. Un niño que agarra un cuchillo y que no sabe que el cuchillo corta, igual se corta. Una persona que es que yo no sabía que si me tiro del tercer piso, entonces me voy a matar, se mata. Entonces, por falta de conocimiento, laceramos mucho el alma. Y me dijo, tú tienes que formarte. Pero entonces ahí todavía no había empezado yo a formarme. ¿Y qué sucedió? Sucedió que yo ya tenía una cita en Medellín con mi papá para que nos fuéramos los dos juntos al gurú más grande de todos los gurús de sanación, o sea, de liberación. Pero entonces yo le decía a él, papi, mira, es que ya, o sea, monseñor, me van a excomulgar, yo necesito, todo esto tiene que ser católico. O sea, necesito que sea católico. Y mi papá me dijo, te prometo que es católico. Y yo, ok. Entonces cuando llego al lugar, me dijo, pero ya estoy desesperado. Necesitamos ir a que nos ayuden. Era un corazón desesperado, ¿sí? Fuimos a este lugar, horrible lo que se sentía. ¿Qué era? ¿Qué viste? Era muy oscuro, o sea, era un lugar muy oscuro, lleno de trapos y eso. Y entonces yo volteo a mirar a todo lado y yo le decía, tú me dijiste que era católico. Y lo que el Señor dice, claro que es católico. Habían por ahí 8 altares con diferentes denominaciones. Y me dijo, arrodíllese enfrente del que quiera. ¿Usted quiere buscar un lugar católico? Pues aquí hay espacio para todos. Qué Entonces, duro, eso te lo decía tu papá, ¿no? eso me Y lo qué dijo el duro. Señor. Ah, el gurú. El gurú. Ah, perdón, Sí, ok, sí, ok. sí. Pero igual, mi papá también decía, pues sí, me hace sentido. O sea, pues igual, si tú quieres que te hables de lo católico, te va a hablar desde lo católico. ¿Sí? Y entonces me dijo, arrodíllese donde quiera. Y en ese momento pasó algo y me dijo, mira, él me había dicho que tenía que llevar agua bendita y unas medallas de San Benito. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser católico? ¿Sí? Pero mira hasta dónde llega el entendimiento herido y hasta dónde llega un alma que se le nubla completamente el entendimiento buscando respuestas. Porque si esto que te voy a decir es como una persona sana, es con sus 5 sentidos, ¿cómo va a creer en eso? O sea, lo que él me dijo fue que yo tenía un espíritu que había poseído como mi cuerpo y que entonces para sacar ese espíritu, él necesitaba que yo me tomara este bebedizo, ya te cuento qué es el bebedizo, porque porque mi corazón necesitaba calentarse con ese bebedizo, o si no, en el momento en el que saliera el espíritu, yo me iba a infartar. O sea, cuando uno en un corazón sano, todo eso, tú lo piensas, tú dices, pero eso es una ridiculez. Aquí lo pensamos, Claro, pero pero en ese tú llevas momento, 5 años en ese buscando momento respuestas. sin poder dormir. Total. O sea, hay también un desequilibrio del cuerpo, de la mente y del espíritu está agitado, que es como, ¿no? Vaya a Guainía, pague $5,000, meta Z y se va a sanar Exacto. lo que te digan, ¿no? Total. Eso es lo que está haciendo también donde Monseñor, que es lo que me llama la atención. Estás buscando. Bueno, yo creo en el fondo tú decías algo de esto me va a ayudar. En Medellín o acá con Monseñor o Pepito, la geóloga, pero En algo algún me. lado encontrar respuestas. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué fue lo que me llevó a mí a todo? Ya al punto donde yo dije, ya, ¿qué sucedió? Esa noche ¿Te lo yo tomaste? me lo tomé. Era un licuado de palma de cera con 1 litro de aguardiente entero y algunos animales licuados, ¿sí? Entonces él decía, no, tienes que tomarte esto. Yo me lo tomé y terminé absolutamente borracha.
¿sí? Mi papá estaba ahí, gracias a Dios. ¿Mm? Entonces, bueno, hacía parte del ritual, todo esto, y de un momento a otro, ese señor empieza a gritar y a gritar. Pero era como un chamán, ¿cómo era? No, ¿Un era un brujo? brujo, yo creo que era como, o sea, nada indígena ni nada. Él Ni era, nada hinduista. no, No, no no, era él era hinduista. todo. Él era un estafador, o sea, un brujo, Ok. ¿sí? Entonces, un espiritista, digámoslo. Empezó a gritar Claro, como él empezó a loco. gritar mucho y yo no me acuerdo de todo, yo estaba borracha, Claro. pero me acuerdo de eso. Entonces, él empezó a gritar mucho y resulta que mi papá, claro, es como, ¿qué es lo que está pasando? Ujú. ¿Qué está sucediendo? El caso fue que en ese momento él dijo, yo no me meto con... antes de que dijera algo, él en medio de esos gritos, antes de eso, él dijo como, ok, te voy a imponer como un espíritu que te va a proteger. Yo entendí después que él me iba a consagrar a un espíritu del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando él ya iba a empezar como la iniciación de que me entregaba al espíritu supuestamente, él empezó a gritar. Y cuando empezó a gritar, él decía, no, no, ya, no es mía, no es mía, ya, yo no me meto con ella. Gritaba cosas así. Entonces mi papá le decía, ¿qué es lo que está pasando? O sea, dígame qué está pasando. ¿Tú te acuerdas entonces que te había dicho que yo había hecho la consagración? Lo que el Señor gritó fue, yo no puedo consagrar lo que ya está consagrado. Yo no puedo tocar lo que ya es de otra, decía. Con De palabras. otra. Sí. Y entendí que era la Virgen María. Cuando él dijo que no podía consagrar lo que ya estaba consagrado, entendí dos cosas. Uno, que me iba a consagrar al enemigo. Y dos, que la consagración a Jesús por María tiene una gracia tan grande que aunque yo en ese momento no lo hice conscientemente, en ese momento, pues básicamente comprendí, o sea, se me vino a la mente, a mí ya se me había olvidado, pero se me vino a la mente cómo me consagré. Yo después ya renové mi consagración durante 9 meses con el método de Montfort, ¿cierto? Todo eso. Pero igual ya la tenía. Pero ya la tenía y no somos conscientes de eso. Sello espiritual. Pero quiero decir algo, perdón, y es, para bien o para mal, lo que tú hagas, así tú no estés 100% consciente, tiene un efecto espiritual, para bien o para mal. O sea, así me adelanté, porque lo hablábamos en el otro episodio y hablábamos de la consagración, que de hecho, perdón, déjame hacer un anuncio. Por favor. En el canal tenemos la consagración a Nuestra Señora, a Jesús por María de los 33 días. Si la quieres hacer, te lo dejo el enlace en la descripción y puedes arrancar hoy mismo que estés viendo este video con el día 1, ¿no? Que esto sea una motivación. Que sea una gran motivación. Pero hablábamos, entonces, si no has hecho, arranca, o si no, déjanos en los comentarios y te asesoramos. Pero hablábamos también que uno queda marcado después de hacer. Esa consagración es una marca. Sí. La señora, Nuestra Señora, llama. O sea, si bien en el bautismo somos hijos de Dios y de nuestro Señor, a través de la consagración ya es como si quedáramos marcados, ¿no? Totalmente. Y ella sí que pelea por todos sus hijos. Pues es muy impresionante, ¿no? Lo que te pasó. Sí, en ese momento, claramente, entonces, claro, mi papá decía, pero ¿cómo así? O sea, imagínate, porque además era mucho dinero. O sea, en ese momento, La consulta, esa el sesión trabajo, pues. valía más de, o sea, yo creo que valía más de $1,000, ¿sí? Oh, Y es muy curioso, porque esta gente cobra mucho dinero y siempre vive en la ruina. Tú nunca vas es a ver curioso. a un brujo Ujú. o este tipo de gente No le viviendo. rinde. No, no. Es curioso cómo siempre cobran tanto dinero, pero siempre están en la ruina. ¿Sí? Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que ya, como que yo empecé a gritar, María, María, En ese momento. en ese momento. Y él decía, cállate. O sea, el Señor. No era tan estafador. No. Era brujo de los malos. Él decía, cállate, cállate. ¿Sí? Le repugnaba el nombre de María. Como al demonio. Sí. Y era María, María. Entonces ahí ya, yo le dije, ya, me tengo que ir. O sea, mi papá lo entendió. Nos fuimos.
Y yo al otro día amanecí con muchas marcas en el cuerpo, ¿sí? ¿De qué tipo? Eran morados, morados por todo el cuerpo y eran morados que tenían formas de flecha, ¿sí? Como si el enemigo hubiera querido marcar territorio en un cuerpo que por supuesto que ya no le podía pertenecer a él, ¿sí? Entonces ahí entendí lo que te digo, o sea, el poder que tiene la lucha de María con nuestra alma. Mm. Y ahí justo también entendí lo que tú decías. Ya después, a mí nunca se me va a olvidar la frase de Monseñor. Cuando yo volví, le conté todo esto. Lo de Medellín volviste y Claro, le volví. contaste. Ahí sí, Dios mío. ¿Qué ese te dio hombre- correa? No, claro, o sea, ahí sí me decía, pero niñita. Y me dijo, mira, yo quiero que te hagan oración de liberación, yo quiero que oren por ti. Pero no hay sanación sin conversión. No hay conversión sin renuncia. Por lo tanto, tú tienes que formarte, porque no hay oración que vaya realmente a dar fruto si no hay conversión, ¿sí? Entonces me decía, tienes que formarte antes de hacer oración de liberación. Tienes que formarte, todo esto. Entonces me mandó a formarme, pero en ese momento lo que te digo que me dijo y que me impactó mucho y que lo recuerdo todos los días de mi vida, porque yo a él le decía, yo no tenía malas intenciones. Y él me decía, el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Sí? No todas las personas y las almas que se condenan tenían malas intenciones. Por eso decimos que mi pueblo padece por falta de conocimiento, como lo dice la palabra de Dios. Perece. Perece eso. Sí, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es ahí donde de verdad caemos en cuenta de que no puedo amar con todo mi corazón. Tengo que amar con toda mi mente y con toda mi humanidad. Por eso Santo Tomás de Aquino dice que nosotros tenemos las potencias superiores, que son memoria, entendimiento y voluntad. Y esas tres potencias superiores es lo que conecta mi parte humana con la parte espiritual. La gracia no suple la naturaleza. El hecho de que yo pida la gracia de Dios no suple lo que yo en mi voluntad humana tengo que mover. Y cuando hablo de memoria, entendimiento y voluntad, es porque al final todas nuestras emociones o las decisiones las vamos tomando de acuerdo a lo que hay guardado en nuestro disco duro, ¿sí? Entonces, yo tengo que sanar el significado de tantos recuerdos, desapegarme a tantas cosas que hice y también sanar mi entendimiento. El entendimiento es la manera en cómo se coinciden las cosas, en cómo se perciben, en cómo se interpretan. Una persona, por ejemplo, que escucha una canción de Bad Bunny, hablando técnicamente en neurociencia, el cerebro no sabe lo que está bien y lo que está mal. Tú le metes una imagen pornográfica al computador y el computador no sabe qué es pecado o qué no, simplemente es una imagen. ¿Qué hace que tú empieces a interpretar esa imagen que entró solo en ese disco duro y que esa misma imagen que antes era buena ahora sea mala? El Espíritu Santo. Hay una conexión. Por eso ahorita Harvard, Michigan, algunas universidades empezaron a sacar estudios que relacionan la neurociencia con la parte espiritual, con la parte teológica. Porque el Espíritu Santo, cuando una persona entra a invocar al Espíritu Santo, ¿qué hace? Que las redes neuronales con esa misma información se comporten de manera diferente. Empiezas a interpretar y se llaman potencias superiores. Porque la potencia superior es lo que conecta mi parte más humana con lo superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuve que empezar a hacer? Mover la voluntad cuando no hay conocimiento es imposible. Porque la voluntad se arraiga a tus instintos, a lo que quieres ya. La voluntad busca lo que te hace feliz. La voluntad busca lo que te hace, lo que es inmediato, lo que te causa satisfacción. Y la única manera de mover una voluntad en medio de una depresión que yo la estaba viviendo, de todo eso, de querer levantarme de la cama, de querer salir de tantos vicios espirituales, es sanando el entendimiento.
porque si no... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hiciste ya en...? Ahí es en donde entonces me voy a eso, a que todas las personas que buscan, por ejemplo, este tipo de prácticas, son personas que o buscan respuestas o están profundamente heridas queriendo soluciones inmediatas. Hay mucha gente que incluso yo hago acompañamiento psicoespiritual y hay mucha gente que producto de la, no sé, de esa desesperación, me dicen, bueno, está bien, yo no me voy a meter en ninguna cosa extraña. Pero entonces, Mari, ¿cuántos rosarios, cuántos días de ayuno que tengo que hacer? Entonces nos gusta la estructura. Y si yo le El digo, método. claro. Entonces, no les basta, mira, el Señor te pide perdonar. Bueno, eso no me sirve, pero si yo le digo a la persona, está bien, vas a rezar 3 rosarios y entonces a las 2 de la tarde vas a comerte esto y después a las 6 de la tarde tienes que ir a Eucaristía porque si vas a las 8 ya no vale. Ah, no, claro, o sea, eso así sí tiene que funcionar. Y me tienes que pagar una plática. Ah, bueno, ahí ya Uy, sí, mejor. sí, Ah, no, es que los sacramentos son gratis. Ay, no, qué mm, pereza. total. Sí, 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 sí. Entonces, Sí, el cuando ser uno humano es vuelva, complejo. y por eso es que hay tanta santería también, porque entonces es, mira, pide la intercesión de la Santísima Virgen María, pero si no me da lo que quiero, entonces voy a hacer, mejor dicho, voy a amarrar a tal santo y todo Va a eso. buscar el santo que me cumpla. Oye, pero volvamos un segundo a la escena con Monseñor, ¿sí? Al obispo. Al obispo. Entonces me devuelvo con todo esto porque fue todo esto que va. Claro, esto es un poco catequético, pero volviendo a la escena del obispo, es que le agradezco toda la vida que él me decía, tú vas a salir de esta depresión y estos ataques de pánico por gracia de Dios, pero la gracia no suple la naturaleza, tienes que formarte. Porque tú vas a salir de esto por gracia de Dios, pero vas a salir de esto por voluntad humana, por tu sacrificio, por todo esto. Si no, las oraciones que tú puedas hacer y eso, si no hay renuncia, si no hay sanación, si no hay conversión. ¿Cómo lo hiciste? Como un poco, o sea, cuando dices formarte, ¿cómo empezaste a formarte? Cuando dijiste vencer la voluntad humana, ¿cómo diste el primer paso? Y lo de la renuncia, ¿qué renuncias tuviste que hacer? Como para aterrizar un poco Ok. el mensaje. En ese momento, ¿cómo lo hice? Empecé a ir a las personas que Monseñor ponía en mi camino. Entonces empecé a entender qué es la nueva era. Empecé a comprender cuáles son las prácticas, las consecuencias, porque en la palabra de Dios nos aleja y nos dice, mira, hijo, yo no te estoy diciendo que, o sea, que estoy condenando tu persona, sino tus acciones, ¿sí? El libro, en Tesalonicenses, el Señor nos dice, yo repudio y le daré la espalda a todo el que vaya a prácticas de astrología, de brujos, y empieza a mencionar. Entonces, la formación que yo empecé a tener fue conocer las Sagradas Escrituras, Dios qué decía a través de eso, La palabra, la formarte en la palabra. palabra. Pero también, claro, el catecismo de la Iglesia Católica. Y empecé también, ya después de formarme sobre Nueva Era, empecé también a conocer y a formarme sobre cómo Dios me amaba. Porque igual la motivación más grande que tú tienes para salir de un lugar oscuro no es pecado, está mal, es el amor, Es el amor. ¿sí? O sea, entonces cuando tú te sientes amado, cuando tú conoces el amor, cuando tú empiezas ya no a vivir a Dios desde un relato, sino desde una experiencia, cuando tú comprendes y llevas a tu entendimiento lo que es la Eucaristía, te formas, me mostraron lo que eran los milagros eucarísticos, ¿sí? Cuando tú ¿Te funcionaba para la fe? sí, Para los racionales en ese funciona, momento, porque es ciencia, ¿no? Eso está total. respaldado por la ciencia, los milagros eucarísticos. Para los que no saben, perdón, es manifestaciones que ha tenido el Señor en la hostia consagrada, en la mayoría de veces con sangre, Sangre. y han hecho estudios que no solo es la sangre, que creo que es AB positivo, la del Señor, AB, Creo, no, sí, sí, no me... Ujú. puede haber duda, pero creo que es AB, y han encontrado tejido Cardíaco. del cardíaco Ujú. en las hostias. Todo muy respaldado por la ciencia. Si eso te puede ayudar a ti a creer más. En mi caso no, yo no necesito Yo en ver ese la sangre en momento, la hostia para... Pero a ti te sirvió, pues, como para digamos, creer. no, o sea, para creer, no, yo ya creía. Lo Ya, que me sirvió fue para, más que para creer en intelectualmente, o sea, desde la mente, para entender que es que yo realmente me estaba haciendo una con el cuerpo de Cristo.
Y en medio de todo este proceso vuelvo a mi amigo, ¿te acuerdas? O sea, ahorita te contaba que yo tenía un amigo tailandés. Yo me fui a hacer un intercambio a México y cuando yo estaba en México, mi amigo tailandés, él me decía que me acompañó a la Eucaristía. Y él era budista, pues, por nacimiento. Él no sabía nada del cristianismo. Y llega y me dice, ¿qué vas a consumir? Y yo, no, mira, esto es el cuerpo de Cristo. Y ese hombre, sin conocer nada, él se agarraba la cabeza y me decía, o sea, tú te comes a Dios, tú te haces uno, pero lo hacía con una sorpresa. Y yo me acuerdo que yo en ese momento todavía estaba en ese momento de formación, de todo esto. Y eso para mí fue increíble, porque yo decía, sí, me estoy consumiendo el cuerpo de Cristo. Entonces el entender que ese cuerpo fue el mismo cuerpo que le entregó por mí en la cruz. El entender todo eso desde el amor, ¿sí? El conocer la persona. Solo se puede entender desde el amor, porque es un misterio. Es un misterio. No con la cabeza, es como no te cabe en la cabeza. ¿No? No es sostenible a largo plazo cumplir los mandamientos solamente por miedo a condenarme. No es sostenible. Tú no le eres fiel a tu esposa toda la vida por miedo a que te pille, a que te descubra. Tú le eres fiel porque la amas. Y lo único que permanece en el tiempo es el amor. El miedo pasa y vuelves y pecas. La rabia pasa y vuelves y pecas. Pero lo único que permanece y que da la fuerza sobrenatural es el amor. Pero mencionabas que el obispo también te había enviado un equipo de gente de liberación. ¿Cómo, pero tuviste que tener oración de liberación? Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿había algún tipo de vejación o infestación contigo? Sí. ¿Qué? Claro, porque yo seguía teniendo morados en el cuerpo. Yo seguía teniendo, me despertaba con rasguños, ¿sí? Esa es una señal. Claro, o sea, son vejaciones. Las vejaciones son manifestaciones del enemigo en donde tu cuerpo, rasguños, morados, o sea, el cuerpo las manifiesta, o los sonidos, las ventanas que, digamos, se rompen, ¿sí? Los cuadros que se mueven, todos esos son manifestaciones, digamos, que es espirituales, en donde, pues sí, hay que tener un proceso de oración, ¿sí? Pero oración de liberación sin conversión no se puede. ¿Sí? Entonces, claro, yo venía de un mundo donde, pero aún así seguía teniendo demasiada ansiedad y yo pasé por muchos psicólogos, por muchos psiquiatras, pasé por mucho medicamento y por una dependencia al medicamento psiquiátrico, por una dependencia al medicamento para dormir teniendo muy poca edad. Ahí estamos, seguimos en los 18. Ahí ya seguimos en los, ya para este entonces eran los 17, pero entonces en esos 17 yo ya dejé absolutamente todo ese mundo, me dediqué a formarme, ya yo no volví a ver a Monseñor, pero sí me relacionó con sacerdotes de mucha oración, o sea, él me dejó en manos, no me abandonó, me dejó en manos de grandes sacerdotes y de grandes laicos, en donde empecé un proceso de sanación interior y parte de ese proceso de sanación interior era reconocer que Dios siempre había estado conmigo. Porque yo dije, Señor, ¿dónde estuviste? Dios siempre estuvo conmigo, sufriendo al lado mío, viendo cómo tenía que respetar en mi libre albedrío mis decisiones, sufriendo conmigo al lado. ¿Dónde estaba Dios en medio de ese sufrimiento? Sufriendo conmigo. ¿Sí? Entonces, cuando yo comprendí que Dios siempre estuvo ahí, que Dios nunca se apartó, pero que estaba sufriendo al lado mío por todo eso, ya me di cuenta que es que yo no tenía que ir a buscarlo a la luna, tenía que ir a buscarlo al lado mío donde siempre había permanecido en la Eucaristía. ¿Sí? Entonces ya después de eso, pues el primer paso era conocer que era la nueva era, después de todo esto, pero también después el segundo paso era formarme en el amor. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Formarse en el amor. ¿Cómo se forma uno en el amor? Uno se forma en el amor. Yo siempre digo que hay 3 formas de formarse en el amor y es el apostolado, la formación y la oración. Porque tú en el apostolado tienes la experiencia de darte cuando tú tienes un sufrimiento muy grande, ¿sí? ¿En el apostolado? ¿Cómo así? En el apostolado ¿qué es? El apostolado es servir, Ya. ¿sí? El apostolado es no quedarte con ese amor, sino entregar ese amor. Entonces, claro, tú entregas lo que tienes y necesitas más, porque quieres, o sea, como es que ya necesito seguir dando.
Y es ahí donde en el apostolado te encuentras, sales de ti. Y la única manera muchas veces que uno tiene para dejar de sufrir, para superar muchas veces, no siempre, pero para superar algunas depresiones, en mi caso, para superar algunos traumas, algunas experiencias, es que yo salga de mí, porque en mí solamente voy a encontrar el trauma, en mí solamente voy a encontrar el dolor, en mí solamente voy a encontrar la ansiedad. Cuando yo salgo de mí, voy a encontrarme con otra realidad en donde, a pesar de haber tenido ese pecado, a pesar de haber tenido ese dolor, a pesar de haber tenido esa herida, me doy cuenta que yo no tengo el nombre de mi pecado, que yo no tengo el nombre de mi dolor, que yo no tengo el nombre de mi trauma, sino que tengo el nombre del amor, que a pesar de todo eso puedo amar. Y que a pesar de todo esto, otra persona que también está rota puede construirse a partir de mi amor. O sea, eso es una experiencia sobrenatural, porque solamente Dios puede llegar a hacer contigo oro de lo que yo hice con mi vida, que miseria y después oro. Entonces el apostolado te permite tener la experiencia, el apostolado te permite, ¿qué hace la oración? El hablar, el dialogar, el conocer, el intimar. La intimidad, muy importante. Pero entonces si tú y yo empezamos a construir una amistad y nos quedamos solo en el diálogo, pero no hay servicio, no hay un yo estoy para ti, esa amistad o ese noviazgo se queda, ¿qué? Infecundo. Entonces los niveles del amor funcionan de la parte humana. El amor en una relación, ¿cómo funciona? El amor en una relación necesita servicio, el salir de ti. Donarse, ¿no? Que fue lo que hizo nuestro Señor a venir a la vida, ¿no? Se donó por nosotros. Y Él quiere que nosotros nos donemos por nuestros esposos, por el prójimo, en el amor, ¿no? Primera dimensión. Segunda dimensión. Intimar. Conocer. ¿Tú cómo vas a servir? O sea, a servir, a dar si no conoces. Esa es la oración. No hay una relación de noviazgo, no hay una relación de familia, no hay una relación de amistad que siga prosperando si no intimamos. Y el tercero es el estudio. Porque en el estudio tú conoces. Y me voy a la relación humana. ¿Cómo vas a intimar y cómo vas a servir, cómo te vas a donar si no conoces? Entonces, a mayor profundidad tú conoces el alma de tu esposo, de tus hijos, de tu novio. Tú vas a necesitar intimar más y vas a necesitar salir de ti más. Entonces, esas fueron las 3 dimensiones en las que aprendí del amor y en las que sigo aprendiendo. En las que dije, ok, tengo que estudiar. Tengo que sentarme a estudiar y me obsesioné con el estudio. Hoy en día sigo obsesionada con el estudio. Segunda, tengo que intimar, tengo que orar, tengo que ir a los sacramentos. Y tercero, de nada me sirve el estudio y de nada me sirve intimar si no voy a tener ese encuentro personal con el servicio, con el donarme, con el dar. Y es ahí donde entonces empecé realmente a sanar, porque si yo me quiero dedicar a sanar solo viendo mis heridas, solo viendo mi pasado, solo viendo mis traumas, solo viendo todo eso, pues yo termino tomando la identidad de esa historia. Pero cuando yo salgo de mí, digo, hay un mundo fuera de mí donde yo tomo la identidad de hijo de Dios y donde tomo la identidad del amor. ¿Cuál fue esa herida que encontraste en ese camino que dijiste, si lo puedes compartir con nosotros, que dijiste, es que yo venía cargando con esta herida, que fue la que me hizo rebotar acá, donde en todo lado, pues como para tener algo, como para entender un poco cómo una herida nos lleva a rebotar por todas estas prácticas? ¿En tu caso era algo familiar o algo? Sí. En mi caso eran heridas familiares, pero también, a ver, primero que todo, la contaminación espiritual que yo recibí, todas estas prácticas generan una herida. Quiero abrir un paréntesis. Una herida en sanación interior sí puede venir de un trauma, pero no necesariamente una herida es buscar un trauma o buscar algo fuerte que me haya pasado. Puede pasar, ¿sí? Que ya me voy para allá en mi historia. Pero una herida, ¿qué es? Es algo que se rompió, ¿cierto? Entonces, una herida puede que aunque no me haya pasado nada traumático,
se rompió mi estado de gracia, se rompió mi comunión con Dios, se rompió la identidad a la que yo inicialmente fui creado, se rompió mi pureza, se rompió la confianza, o sea, todo eso genera heridas en donde yo a la sanación interior lo llamo un camino para ser la versión que Dios me llamó a ser. Y es un camino que no termina porque constantemente estamos expuestos a romper la relación de confianza con Dios, a romper el estado de gracia, a romper todo eso, a fracturar. Entonces, en ese momento, sí pasó algo. Yo tuve un tema de acoso sexual, ¿sí? Muy Y niña, eso, ok. claro. Entonces, eso rompió en mí muchas cosas, fracturó en mí muchas cosas. Después, entonces, los ataques de pánico, ¿qué sucedió? Que venían desde un tema netamente neurológico, o sea, como biológico, donde tal vez si yo hubiera tomado ayuda indicada en ese momento, ya no hubiera sido necesario llegar a más. Pero entonces, en la búsqueda de, o sea, por eso yo digo, somos alma, mente y cuerpo, y como lo dice Santa Hildegarda, en la psicoterapia de Santa Hildegarda, tenemos que la parte humana se batalla con herramientas humanas. La parte espiritual se batalla con herramientas espirituales. La parte química se batalla con herramientas químicas. Yo estaba batallando unas batallas con las herramientas que no era, entonces eso abrió, sin tener otras heridas, la necesidad de fracturar mi relación con Dios, de fracturar mi relación de mi estado de gracia, para ir a buscar respuestas, ¿sí? Entonces las mismas consecuencias de las acciones abrieron otras heridas, porque la contaminación espiritual que esto genera te lleva a sentir ansiedad, ¿sí? Te lleva a sentir pánico. Hay algo y es que, por ejemplo, en el yoga hay muchas posiciones espirituales, ¿sí? Muchos llamamientos espirituales. Por ejemplo, si digamos, mi intención es hacer esto, ¿cierto? Yo con esta seña, pues de pronto alguien me responde el saludo, pero de pronto mi intención no era saludar a la persona, mi intención era, tengo un calambre en el brazo y ya, me quiero mover. Pero si tú me ves haciendo esto en la calle, pues me saludas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la intención mía no cambia el mensaje que yo le estoy dando al espíritu. Y hay muchos espíritus que se mueven alrededor de estas prácticas, ¿sí? Entonces, Un mundo espiritual activo. es un O sea, mundo te estás espiritual. refiriendo a una sana, que es una posición que yo hago en el yoga, que es el saludo al sol, que al final creo que le estoy haciendo un saludo a una de las miles de diosas que tiene el hinduismo. Algo así, como... Exacto. Pero el mismo hecho, ¿no? Del brujo. Tú pudiste ir a ver y no creer nada en eso y algo estaba pasando ahí, ¿no? Algo, Es que hay que ser muy celosos con el mundo espiritual. Por eso en Deuteronomio, ¿no? 18:10-12, nuestro Señor nos dice, con eso cero. O total, sea, rechazo total. todo lo Yo que lo repudio, es lo fuerte con repudio. sus palabras. Claro, pero necesario, porque es que si es medio tibio, entonces de pronto las cartas sí, y esto no, y el yoga sí, pero el reiki no. No, no, rechazo todo lo que sea. Ustedes no tienen por qué estar consultando el mundo espiritual, es lo que nos dice. Total, No tienen por qué seguir hurgando claro. nada de eso. Entonces uno dice, es que yo quiero conocer el futuro, y es que por algo Dios nos oculta el futuro, o sea, es retar aquello que Dios nos está ocultando porque quiere ocultarlo, entonces porque quiero hacer contrario a la voluntad de Dios. Entonces digamos, con todas estas heridas que encontré uno eso, o sea, la necesidad de restaurar una pureza, la necesidad de aceptación, ¿sí? Pero también la necesidad de volver a Dios, es el grito del alma que te está diciendo me estás rompiendo, ¿sí? Es el grito del alma, el grito de querer ser aceptados en lugares donde no tienes que ser aceptado. En la vida muchas veces vamos a recibir rechazo, porque cada vez y cuando tú maduras ya después más adelante espiritualmente, te das cuenta que es un regalo que te rechacen aquellos a donde no perteneces y donde el alma no va a dar frutos. Yo hoy en día agradezco haber sido rechazada de pronto por amistades que no me convenían, haber sido rechazadas por hombres que yo quería mendigarles amor y no era ahí, porque se necesita el rechazo para que podamos entender que, o sea,
que es que primero no todos nos tienen que querer y segundo, que no en todo lado pertenecemos. ¿Mm? Entonces, en ese momento te digo, porque ya más adelante el testimonio se renueva. Y yo más adelante sí empiezo a luchar con otras heridas muy fuertes. Pero hasta ese momento cuando ocurrió todo esto, yo digo, ya tengo que empezar mi vida de fe. Y claro, ya después empiezo una vida de conversión, pero también una vida de conversión en la tibieza, donde entro en la universidad y yo quiero seguir en la rumba, donde quiero seguir en todo esto. Y algo que me pasaba mucho era que, digamos, en la universidad yo mendigaba, o sea, mucho amor. Yo quería que a mí me dijeran, yo quiero con ella. Y entonces a mí me ofendía que me dijeran, ay, pero tú te ves tan tierna. Yo quería despertar un deseo. Y entonces en la universidad se volvió y se repitió eso. ¿Y qué sucedió? Que la universidad recibía acoso sexual. Ya estando grande. Empecé a recibir videos de un compañero de la universidad autocomplaciéndose, diciéndome, mira, esto es lo que provocas en mí. Pero yo no sabía quién era él porque se ocultaba la cara. Y entonces el Señor me respondía a mí en el corazón, hija, esto se siente ser deseada, tú naciste para ser amada. Pero me tenía que enfrentar con las consecuencias. Ahí es en donde yo te digo, el anhelo de mi corazón en ese momento era ser deseada, seguro. Entonces no podría decir, tranquilo, pero es los anhelos de tu corazón. Viendo todo esto, o sea, todas las heridas que yo venía cargando, todos los procesos de acompañamiento que yo venía recibiendo, viendo todas las terapias alternativas a las que había asistido y muchas heridas que ya, digamos, hoy en día, ya no solamente a partir de la historia hasta mis 17 años, sino de ahí para adelante, había tenido, pues empecé a estudiar a Santa Hildegarda. Y Santa Hildegarda es una santa benedictina alemana a la que el Señor, por ciencia infusa, le dicta a ella toda una metodología de acompañamiento terapéutico para entender que nosotros somos alma, mente y cuerpo. No solo la empecé a estudiar a ella, empecé a estudiar patrística, los padres de la iglesia, los padres del desierto, y ellos qué decían con las enfermedades del alma, ¿sí? Porque hay enfermedades del alma. Empecé a averiguar también, pues, cómo se puede mezclar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en medio de nuestros procesos de discernimiento espiritual para entender de dónde vienen tantas cosas y de tantos patrones en nuestra vida. Y ya con todo esto, pues, básicamente se formó una metodología en donde quise llevar a la ciencia lo que decían estos santos. Entonces, ¿cómo yo puedo sustentar que una persona en medio de un acompañamiento terapéutico puede tener resultados con estas propuestas? Esto a mí me sacó adelante. Entonces, yo en este momento sigo homologando psicología, ¿sí? O sea, sigo estudiando. ¿Por qué? Porque me certifiqué en varias cosas de acompañamiento terapéutico, pero entonces, pues, ya lo estoy homologando como tal para sacar, pues, la tarjeta profesional como psicóloga, pero yo doy acompañamiento. Y todo esto bajo esta metodología. Hice una maestría, todo esto, mi tesis de maestría se basó en esta metodología, enfocada en los sacerdotes, pero pues escaló también al acompañamiento con diferentes almas. Entonces, hoy en día, pues básicamente a eso me dedico, ¿no? O sea, a que toda esta historia me llevó a lo que Dios ha querido hacer conmigo hoy, porque esto no es mío. Toda esta historia me llevó a estudiar acompañamiento psicoespiritual desde la doctrina, a dar acompañamientos, charlas, experiencias, de pronto acompañar a algunas personas en algunos retiros, todo basado en sanación interior, en la sanación de toda esa parte afectiva, al conocimiento y al desarrollo espiritual, sin sacar la ciencia del lado, pero sí integrando lo que Dios nos regaló a través de los santos. Maravilloso, una santa, maravillosa Santa Hildegarda con mucha ciencia, ¿no? También infusa. No, de hecho, deberíamos hacer, creo que vamos a hacer otro Sí. episodio para hablar un poco más
de ya puntual lo que es la sanación con Santa Hildegarda y bueno, todo lo que Sería está buenísimo. desarrollando me llama un montón. Ahorita por tiempo no alcanzamos a terminar, pero ¿dónde te puede encontrar la gente? Me pueden encontrar, bueno, primero por Instagram, que ahí les vamos a dejar el usuario. Mi usuario es Mariluzmar. Segundo, por YouTube. En este momento estábamos haciendo un taller de psicoterapia hildegardiana. Gracias a Dios tenemos 400 personas inscritas, pero yo lo monto todo por YouTube. Entonces, si ustedes quieren tomar y conocer un poquito más sobre la iniciación a la psicología de Santa Hildegarda, que también la hago con otros santos, pero ahí está, todo lo encuentran en YouTube y en mi correo electrónico. ¿Pero cómo se llama tu canal de YouTube? Una rosa para María, una rosa para María. Y ahí pues lo pueden encontrar. Y también mi correo electrónico o el WhatsApp de mi consultorio, que es en donde me ayudan para poder pues tener el contacto con las personas que de pronto tengan el anhelo de decir, mira, Mari, quiero trabajar estas heridas, y no solamente estas heridas, sino ese proceso de conocimiento personal y de desarrollo interior, psicoafectivo, psicosexual, tantas cosas que hay desde la postura de Santa Hildegarda y de la fe y de la iglesia, importantísimo. Total. Si no te llevan por otros caminos. Bueno, maravilloso. Les invitamos a que sigan el apostolado de Mari. Les vamos a dejar todos los links en la descripción del video. Mari, bueno, para ir cerrando este gran episodio, 3 red flags que tú creas que te deja. Red flag significa, como ustedes saben de nuestro programa de Noto de Luz, son riesgos espirituales, son riesgos, banderas rojas, ¿no? Peligrosas, ¿no? De tu experiencia, 3 principales red flags que nos genera estas prácticas de terapia alternativas y de la nueva era. Listo. Una, tratar de buscar respuestas inmediatas. ¿Sí? O sea, cuando tu alma, tu corazón, en medio de tus heridas y tu tribulación quiere buscar respuestas inmediatas, o sea, es una red flag, porque en esa necesidad todo nos puede servir y no todo sirve, ¿sí? Segundo, pensar que aquello que nos sirve cómodamente, o sea, el que quiere sanar en medio de la comodidad, se va a encontrar con muchas propuestas que te van a seguir conservando en esa comodidad. Así que la sanación trae confrontación, la sanación duele, la sanación trae a veces una guerra y una batalla interior. ¿Sí? Yo a veces prefiero una persona que sale confrontada de un proceso a una persona que todo el tiempo está feliz y en la comodidad. Entonces, una red flag para mí sí sería quien quiere sanar solo en medio de la comodidad, porque va a encontrar respuestas que no van a ser de Dios. ¿Sí? Y tercero, como lo dice San Ignacio de Loyola, creo que querer encontrar soluciones en medio de tiempos de consolación o de desolación me va a nublar completamente el entendimiento. Entonces, cuando tú estás muy triste o estás muy feliz, creo que es importante tomar otros conceptos, otras ayudas, pero sobre todo creo que la red flag más grande que puede haber es todo lo que te aleja de Dios no viene de Dios. ¿Sí? Todo lo que te aleja de Dios no viene de Dios. Y si Jesús nos abrió las puertas del cielo en medio de una cruz, no vamos a sanar nuestras más grandes heridas en medio de aquello que solamente me conecta con mi yo interno, sino aquello que me conecta con esa cruz. Y eso duele, eso cuesta, eso pesa, pero vale totalmente la pena. Entonces creo que esas serían 3. Perfecto. Y a que desconfíen. Nosotros en este programa, Mari, le decimos a la gente, infórmese, ¿no? Tómese el tiempo de buscar un poquito. No buscamos nada, no leemos nada. Llegamos donde el brujo porque la vecina de Pepita le dijo que fuera donde la angeóloga. Entonces terminamos allá. El mundo espiritual existe, les quiero decir. Eso es lo que le pasó a Mari con el brujo. Fue por gracia de Dios. Ella había hecho esa consagración. Si no, de pronto lo hubiera hecho, de pronto el proceso de Mari hubiera podido haber sido diferente. O sea, si no hubieras hecho eso, de pronto hasta terminas consagrada sin quererlo. Y vos decís, no, Alejo, pero yo no me quería consagrar al demonio. Pero estuviste ahí, te prestaste, estuviste en cuerpo, en alma y mente en ese momento y tenías la apertura. Así tú no.
Y claro, no, a ti no te van a vender el demonio de frente porque nadie lo compraría. Entonces tratan de romantizarlo, tratan de ponerle cosas bonitas. Entonces siempre, Mari, nosotros decimos aquí en el programa, desconfía un poco, ¿no? O sea, sí, grábense eso un poco lo de Deuteronomio y es, no hay necesidad. O sea, cuando el llamado a seguir a Cristo, tú lo mencionaste perfecto, es el camino. No es uno de los caminos, es el camino. Y ese es el reto, seguir a Cristo demanda renuncias, te va a confrontar. El cristiano, el buen cristiano, el que no está de pronto en la tibieza, tiene que estarse confrontando todos los días. Es decir, esto no es solo confrontarse una vez, es todo el tiempo nos estamos confrontando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Este discernimiento de espíritus que nos invita de San Ignacio, que es maravilloso. Pero aquí te quería decir, uno también es por sus frutos los conoceré. O sea, si tú ves que una persona te está invitando a hacer algo y no vive en gracia, si Jesús dice es el camino y esa persona te está ofreciendo muchos caminos, ahí no es. Si Jesús te está diciendo solo yo soy la verdad y esa persona te dice, pero es que hay muchas verdades. Entonces, todo lo que se contradice a la palabra de Dios es una red flag. Perfecto. Y bueno, y finalmente la platica, esos $1,000 del trabajo de la sesión allá de Medellín, es un súper red flag, porque las cosas de Dios son gratis. Ay, pero no, a mí me gusta que me cobran. Entonces el rebaño, nosotros las ovejas somos difíciles porque nos gusta que nos cobren, ¿no? Para que valga Y no la hay pena, necesidad de ¿no? tanta estructura. O sea, el Señor te dice, ve a la Eucaristía, reza el rosario, vive los sacramentos, esa estructura de y me tomo esto y hago esto. Tenemos, acá, aprovecho también les hago una cuña del episodio del Padre Oscar. Hemos abierto las puertas. Si quieres, has escuchado y esto resuena en tu corazón y quieras preparar una buena confesión de vida, escríbenos al correo hablemos.emanuel@gmail y te enviamos una guía preciosa que tenemos muy corta de 5 páginas para que prepares tu confesión y te conectamos con la iglesia de nosotros, en este caso con los redentoristas que tienen ese don tan lindo de la confesión. Pero para llegar a ese momento, ese encuentro con Jesús, debes estar dispuesto a hacer la renuncia que Mari ya ha hecho. Total. Mari, una última pregunta. Si alguien nos está viendo en este momento y dice, esa soy yo. Yo estuve con los ángeles, estaba en Reiki, estaba en yoga. De pronto estoy viendo esto y no sabía que esto no estaba como tan bien, ¿no? Esa persona que lo está dudando y que no sabe ese siguiente pasito de cómo regresar a la casa del Padre, ¿qué le recomendarías? Mira, yo creo que si tú estás sufriendo de ataques de pánico, si tú estás sufriendo de ansiedad, si tú estás sufriendo de falta de autoestima, o si simplemente estás pasando una situación muy difícil en tu vida y todo esto te está llevando a estas prácticas buscando una respuesta, buscando todo esto, o sea, yo creo que lo primero que te diría es, céntrate en buscar ayuda dentro de la iglesia. Céntrate en dónde está tu batalla. Si tu batalla está en lo espiritual, si tu batalla está en lo humano, si tu batalla está en lo psicológico, y ponle nombre a esa herida. Decir, sí, me cuesta mucho verme linda al espejo. Sí, me cuesta y me duele mucho la infidelidad de mis papás. Sí, me cuesta y me duele mucho la traición que sufrí de tal amigo. Porque si tú no le pones nombre a eso, todo lo vas a ver como una amenaza. Entonces, mi invitación a través de esto es que empieces un proceso de renuncia, empieces un proceso de conversión, a que te acerques a los sacramentos de la confesión, a que de pronto le puedas escribir a un terapeuta, a un psicólogo católico, que le puedas escribir a Alejo en sus redes sociales, que puedas tener en cuenta estos canales de evangelización para buscar por lo menos las personas adecuadas que te puedan orientar, porque esto no se sale solo, ¿sí? A mí una vez Monseñor me dijo, te voy a poner estas personas para que te formes, para que pidas ayuda. Si yo no lo hubiera hecho con ayuda de ellos, hoy no estaría acá, porque no se logra solo. Entonces la invitación es a que busques ayuda y que lo hagas con las personas que abiertamente dicen, yo soy católico, yo quiero hacer las cosas como Cristo, que es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sobre todo reconocer algo muy grande,
y es que todas estas cosas se hacen en medio de la desesperación o del dolor, ¿sí? Pero se puede salir de ahí, se puede salir de ahí y se puede salir de ahí con la ayuda adecuada, con los sacramentos, con la renuncia adecuada y con la confrontación adecuada, porque nadie sana en comodidad. Maravilloso. Y los sacramentos son muy sanadores. Entonces, acercarse con humildad a la confesión te va a liberar, empezar a ir a la Eucaristía seguido, eso va a empezar a la parte espiritual, a sanarte, hacer el Santo Rosario todos los días, te va a traer paz, te va a proteger también si también estás siendo atacado, leer la palabra, al final son las 5 piedritas que nos dice Nuestra Señora en Medjugorje, que con esas 5 piedritas podemos vencer al Goliat. Alejo, a una cosa antes, y aunque eso parece que fuera solo espiritual, el moverte a rezar el rosario ejercita tanto tu voluntad que, como dice San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Por lo tanto, ese mover la voluntad para yo tener una constancia en la oración hace que también mueva mi voluntad para tener la renuncia que necesito frente a tantas cosas. Así que mucho ánimo y ahí está. Claro, al principio da pereza, Sí. y es normal. Pero tú le puedes pedir a Jesús. Yo le pido a Jesús a veces cuando estoy aperezado. Le digo, Señor, llévame a misa, porque hoy tengo pereza de ir a misa. Hoy le pido a la Virgen, llámame a hacer el rosario porque estoy como aperezado hoy en la oración. Entonces se lo puedes pedir. Muchas gracias por venir, Mari. Me ha encantado esta charla. Seguramente hay más temas. Si ella nos acepta la invitación, por acá estaremos. Si me invitan. Por acá estaremos hablando de Santa Hildegarda. A ustedes los invito a que se suscriban al canal, a que le den like, a que comenten qué les ha parecido, si están de acuerdo con lo que hemos hablado, a que compartan de pronto este episodio con algún familiar o amigo que esté rebotando en todas estas terapias alternativas. Bueno, Dios te bendiga mucho a ti y a tu apostolado. Amén, amén. Oro por ti también. Que Dios bendiga este apostolado. Y las personas que no les parece, yo siempre los invito a que comenten primero con respeto y segundo con argumentos. Mira, no me parece por esto. ¿Sí? Todo bien. Pero hay veces queremos atacar mucho. Cada quien habla de lo que hay en el corazón. Total. Así es. Entonces, pues nada. Dios los bendiga y oro mucho por ti porque es muy valiente sacar esto. Bueno, oren por nosotros, por el proyecto y nosotros oraremos por ustedes. Amén. Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Y a ti te tenemos una invitación muy especial. Como has visto, Medjugorje es un lugar muy especial. Medjugorje es un pedacito del cielo en la tierra. Y este año 2026 vamos a ir alrededor del mes de agosto, septiembre, a hacer una peregrinación a Medjugorje. Si estás interesado, te dejo un link en la descripción, que es un preregistro para nosotros poder estimar cuántas personas les gustaría viajar con Emmanuel Podcast a Medjugorje. Nuestro objetivo es poder democratizar Medjugorje. ¿Qué significa eso? Que sea lo más económico y eficiente para ti, para que cada una de las personas pueda vivir esta experiencia de Dios en Medjugorje. Entonces, si te interesa, regístrate en el enlace en la descripción y pronto tendrás noticias nuestras. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Dios te bendiga.